Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta conferencia, seminario sobre las inscripciones para la convocatoria territorial 9. Mi nombre es Sebastián Monsalve Correa, soy director de Construyendo Méritos, una institución dedicada a la formación de personas para concursos públicos de méritos. Antes de dar inicio a este espacio del día de hoy, recordemos preparatorio para el proceso de inscripciones de la convocatoria territorial 9, que aplica para los departamentos de Boyacá, Valle del Cauca y se me pasa uno de los departamentos. Nariño, Valle del Cauca y Santander, perdón, Boyacá está en la convocatoria territorial 8. En la convocatoria territorial 9 tenemos a los departamentos de Nariño, Santander y Valle del Cauca. Antes de dar inicio, antes de continuar o comenzar con lo que nos convoca al día de hoy, que es preparar el terreno para el proceso de inscripciones cuyas fechas ya han sido anunciadas, yo quisiera que me confirmaran si está todo bien con el audio, con el video, con las diapositivas, si me escuchan bien. Esto lo pueden hacer a través del chat que encuentran en la parte derecha de su pantalla. Bueno, yo les agradezco por su respuesta. Al parecer está todo bien. Entonces vamos a abordar el orden del día. Lo que vamos a ver el día de hoy acá en este espacio no es otra cosa que las reglas más importantes de esta convocatoria, denominada Convocatoria Territorial 9. Esta denominación la hace la Comisión Nacional del Servicio Civil y asigna esta denominación. En esta convocatoria se agrupan a 1.164 empleos vacantes en los departamentos de Valle del Cauca, Santander y Nariño. Principalmente Valle del Cauca y Santander, como lo veremos en un momento. Entonces, lo que vamos a abordar a continuación, punto por punto, es lo siguiente. ¿Cuáles entidades participan de la convocatoria territorial 9? ¿Cuáles son los requisitos de los empleos que se ofertarán en la convocatoria territorial 9? ¿En qué fase se desarrolla la convocatoria? ¿Cuáles documentos se deben aportar durante la fase de inscripciones? ¿Qué precauciones se debe tomar para no resultar inadmitido? ¿En qué consiste la prueba de valoración de antecedentes? ¿Y en qué consisten las demás pruebas que se aplican en la convocatoria? Muy buenas noches a las personas que recién se conectan. Agradecemos desde Construyendo Méritos su asistencia a este espacio muy importante para nosotros a través de todas las fases de todo concurso público de méritos del país. Nosotros proporcionamos este tipo de espacios con el fin de acercar a la ciudadanía o de, digamos, poner en un lenguaje más asequible las reglas más básicas de todo concurso público de méritos. En este caso, abordaremos esencialmente lo más importante de cara a la fase de inscripciones. Entonces, vamos a ello. ¿Cuáles entidades participan de la convocatoria territorial 9? Entonces, por el departamento de Nariño, la Personería Municipal de Pasto. Antes de continuar, esta es una convocatoria territorial en la medida en que agrupa a entidades del orden territorial. La CNSC tiene competencia sobre una serie de regímenes de carrera, una serie de regímenes específicos y del régimen general de carrera administrativa. La convocatoria territorial 9 pertenece al régimen general de carrera administrativa. En esa convocatoria se ofertan empleos para entidades territoriales y entidades del orden territorial, es decir, no solamente alcaldías, sino entidades del orden municipal también, asimismo del orden departamental, se convocan empleos a personerías. Digamos que en esencia es una convocatoria territorial. Hay otras convocatorias de competencia de la CNSC, como las convocatorias de entidades del orden nacional, que usualmente guardan algunas diferencias con las convocatorias territoriales. Nos encontramos entonces en una convocatoria de entidades del orden territorial. Por el departamento de Nariño, entonces, encontramos la Personería Municipal de Pasto. Por el departamento de Santander, la alcaldía de Bucaramanga, la alcaldía de Floridablanca, la alcaldía de Girón, de Piedecuesta, la Casa de la Cultura de Floridablanca, el Consejo Municipal de Floridablanca, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca, el Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Bucaramanga, el Instituto Departamental de Recreación y Deporte de Santander, el Instituto Departamental de Recreación y Deporte de Santander, el Instituto Municipal de Cultura
y Turismo de Bucaramanga, el Instituto para la Recreación y el Deporte del municipio de Florida Blanca, la Personería Municipal de Barranca Bermeja, la Personería Municipal de Bucaramanga, la Personería Municipal de Florida Blanca, la Personería Municipal de Piedecuesta, Unidades Tecnológicas de Santander y el Banco Inmobiliario de Florida Blanca. Eh, muy bien. Esto por el departamento de Santander. Y por el departamento de Valle del Cauca está la alcaldía de Candelaria, la alcaldía de Cajamundí, la alcaldía de Palmira y la Secretaría de Educación del municipio de Palmira, la alcaldía de Yumbo, la biblioteca departamental Jorge Garcés Borrego, el Consejo Municipal de Guadalajara de Buga, la gobernación del Valle del Cauca, el Instituto del Deporte, la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca, Instituto Departamental de Bellas Artes, Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca, Instituto Municipal del Deporte y la Recreación y el Aprovechamiento del Tiempo Libre, Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca, Personería Distrital de Santiago de Cali, Personería Municipal de Palmira, Personería Municipal de Yumbo, Personería de Buga, Unidad Central del Valle del Cauca, Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca y la Alcaldía de Guadalajara de Buga. Vemos que está ausente de esta convocatoria en principio la Alcaldía de Santiago de Cali, del Distrito de Santiago de Cali. Muy bien, entonces estas son las entidades que participan de la convocatoria, estas son las entidades que están convocando sus empleos a concurso. Nos tomamos el detalle de mencionar a cada una porque muchas veces en esta etapa estamos en un momento de búsqueda, de exploración. Miren que tenemos una oferta de empleos que en una misma ciudad yo voy a encontrar empleos en diversas entidades. Entonces allí yo debo hacer un primer filtro en este proceso de inscripción y es empezar a determinar a cuál entidad me voy a postular. Por eso las mencionamos una a una para que tengamos conocimiento cuáles son las que participan de esta convocatoria territorial 9 de competencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil. ¿Cuáles son los requisitos de los empleos que se ofertarán en la convocatoria territorial 9? Yo supongo que muchas de las personas que están en el auditorio en este momento conocen muy bien cuáles son las exigencias de los concursos públicos de méritos, pero vamos a partir un poco de cero. Cuando nos presentamos a un concurso público de méritos, nosotros tenemos que acreditar unos requisitos de formación académica y de experiencia. Cada una de las entidades que convoca sus cargos a concurso tiene un manual de funciones en el cual se especifican estos requisitos de educación y de experiencia por cada uno de los empleos que conforman su planta de empleos. Es decir, cada entidad tiene un manual de funciones. Allí ustedes van a encontrar los requisitos de cada uno de los empleos que están siendo ofertados en esta convocatoria. Recordemos que en la convocatoria territorial 9 agrupa empleos de 39 entidades de los departamentos de Valle del Cauca, Santander y Nariño, ofertando 691 empleos con 1.164 vacantes. Es decir, esos 691 empleos se distribuyen en 1.164 vacantes como datos globales de la convocatoria. Los requisitos mínimos y máximos de los empleos convocados están estipulados en el Decreto Ley 770 del 2005. En el nivel profesional, el requisito mínimo es el título profesional y el requisito máximo es el título profesional, título de posgrado y experiencia. Ya vamos a ampliar esta información que estamos dando aquí. En el nivel técnico, el requisito mínimo es el título de bachiller en cualquier modalidad y el máximo es el título de formación técnica profesional o tecnológica con especialización o terminación y aprobación del pensum académico de educación superior en formación profesional y experiencia. Y en el nivel asistencial, el requisito mínimo es educación básica primaria y máximo es título de formación técnica profesional y experiencia profesional. Nosotros tenemos allí entonces que hay unos requisitos mínimos y máximos. Yo también entonces no solamente tengo que definir a cuál entidad me voy a presentar, sino a qué nivel jerárquico me voy a postular de acuerdo esencialmente a mi formación académica. Si yo tengo estudios profesionales, pues lógicamente yo me voy a postular al nivel profesional, aunque hay personas que se presentan para el nivel técnico con un título profesional, lo cual es válido. También yo debo observar, si no tengo un título profesional, qué tipo de empleos me pueden favorecer en los niveles técnico y asistencial.
¿Qué pasa? Que a partir de estos mínimos y máximos que establece el Decreto Ley 770 del 2005, cada entidad es la que define los requisitos mínimos de cada empleo. Ya en el marco de la autonomía de las entidades territoriales, cada una de ellas establece los requisitos que va a tener, por ejemplo, en su entidad el nivel profesional grado 3, por ejemplo, grado 4. Es decir, la misma entidad establece los requisitos mínimos de cada empleo. Pero vamos a hacer algo. Vamos a ir en este momento al CIMO y vamos a visualizar. Muy bien, creo que ya estamos en el CIMO. Vamos a ver entonces que cuando yo ingreso al CIMO, en la opción oferta pública de empleos de carrera, o mejor aún, recordemos que el CIMO, vamos a devolvernos un poco, es el sistema de apoyo para la igualdad del mérito y de la oportunidad. Este es un sistema que está a cargo de la Comisión Nacional del Servicio Civil. No es una entidad por sí misma, sino que es un sistema de apoyo a la carrera administrativa. Eh, en el CIMO yo encuentro la oferta pública de empleos de carrera, allí encuentro yo cuáles son los empleos que se encuentran vacantes o que van a ser ofertados o cuyas inscripciones se abrirán próximamente. Allí puedo seleccionar el proceso de selección convocatoria territorial 9 y le doy buscar. Yo voy a encontrar entonces que, por ejemplo, en la gobernación de Santander, este profesional universitario eh, mm, me va a pedir a mí un título profesional en Derecho de Afines, pero no me pide experiencia. Estamos hablando de una convocatoria específica con la OPEC, eh, el número OPEC o número de oferta pública de empleo de carrera 186.784. Si yo voy a ver otro empleo, vamos a ver, también profesional universitario, me dice que no requiere experiencia. Vamos a ver qué más encuentro yo por allí. Vamos a ver al final ya. Hay una gran cantidad de empleos ofertados. Técnico administrativo, por ejemplo, 12 meses de experiencia relacionada. Entonces, a lo que voy es que cada entidad establece los requisitos mínimos de los empleos que integran su planta de personal. Ustedes deben consultar, disculpen, voy a compartir nuevamente diapositivas. Ustedes deben consultar los requisitos mínimos y máximos de los empleos de su interés en el sistema de apoyo para la igualdad, el mérito y la oportunidad. Esto es como la invitación pues que dejamos, digamos, de, de esta visita al CIMO, es esa necesidad que ustedes tienen de explorar la oferta pública de empleos de carrera y analizar cuál es el empleo que más le conviene desde el punto de vista, en un primer lugar, del cumplimiento de los requisitos mínimos. Es decir, ustedes deben cuestionarse si cumplen o no con los requisitos mínimos de un determinado empleo. ¿Listo? Esto es fundamental. Lina nos pregunta, ¿hay ofertas para tecnólogos en gestión ambiental? Muy seguramente habrá ofertas para este tipo de tecnologías, ya allí precisamente es el ejercicio que ustedes deben hacer y encontrar el empleo que se adapte a su formación, pero además de su formación, a su experiencia, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Listo? Entonces, allí tenemos cuáles son los requisitos de los empleos que están siendo ofertados. Tenemos empleos de los niveles profesional, técnico y asistencial. Ya los requisitos específicos de cada empleo deben ser consultados en el CIMO. ¿En qué fase se desarrolla esta convocatoria territorial 9? Nosotros cuando nos postulamos a un concurso público de méritos debemos conocer muy bien cuáles son las etapas de esta convocatoria y de esta forma conocer cuál es la etapa que viene a continuación en la medida que va avanzando un concurso. Es decir, cuando yo termino las inscripciones, yo debo saber qué viene a continuación, la fase de verificación de requisitos mínimos en la cual puedo resultar admitido, pero también puedo resultar no admitido, ¿cierto? Entonces es importante cuando me presento a un concurso público de méritos conocer muy bien cuáles son las fases de este concurso, porque eso me va a permitir prepararme para todas las fases, específicamente para el momento de pruebas escritas, que es el momento nuclear de toda convocatoria pública de empleo, porque el momento de las pruebas es el momento en el cual yo
me mido frente a los demás concursantes que se están postulando al mismo empleo que yo me postulé, ¿cierto? Ese es el momento de la verdad en todo concurso público de méritos. Aunque las pruebas escritas no son las únicas que se aplican en este proceso de selección, son las pruebas que mayor peso porcentual tienen. Vamos entonces a mencionar cuáles son las fases de la convocatoria. Vamos a resolver una duda que tiene acá Yasmín, brevemente, porque se me va a pasar y se nos queda allí. Buenas noches. En las certificaciones laborales deben especificarse las actividades desarrolladas, ya que todas mis certificaciones mencionan solo el número de contrato, fecha y cargo, pero no especifica actividades. Muy bien, idealmente los certificaciones laborales deben indicar las funciones o las actividades. Esto tiene una salvedad, pero de esto vamos a profundizar entonces en un momento, pero para adelantarnos a esta pregunta, idealmente, las certificaciones laborales deben contener las funciones o las actividades desarrolladas. Idealmente no, de forma obligatoria, inclusive en ciertos empleos que exigen, por ejemplo, experiencia profesional relacionada o experiencia relacionada, se deben indicar las funciones de cada empleo que se ha tenido. Pero bueno, vamos a las fases de la convocatoria. Primero se desarrollan las inscripciones en la modalidad de ascenso. A esta modalidad solo pueden postularse los empleados con derechos de carrera de cada entidad. Un empleado con derechos de carrera es un empleado que ha superado un concurso público de méritos como este y ha sido nombrado en virtud de una lista de elegibles. De una lista de elegibles que en este caso es expedida por la Comisión Nacional del Servicio Civil en el régimen general de carrera administrativa. ¿Por qué son primero las inscripciones en la modalidad de concurso en ascenso? Porque a cada empleo debe inscribirse al menos la misma cantidad de empleados con derechos de carrera según el número de vacantes. Es decir, si un empleo tiene 2 vacantes, deben postularse al menos 2 empleados de la misma entidad. ¿Qué pasa si solo se postula uno? Que esos 2 vacantes pasarán a ofertarse en la modalidad de concurso abierto y se declararán desiertas en la modalidad de concurso en ascenso. Entonces, por eso primero se realizan las inscripciones en la modalidad de ascenso y luego en la modalidad de concurso abierto. En ascenso serán entre el 30 de enero al 5 de febrero del 2023 y en concurso abierto serán entre el 13 de febrero al 5 de marzo del 2023. Una vez se cierran las inscripciones, viene a continuación la fase de verificación de requisitos mínimos. Esta fase de verificación de requisitos mínimos es la revisión de los documentos que ustedes aportaron durante la fase anterior de inscripciones. Esta fase la desarrolla una universidad o institución de educación superior contratada por la Comisión Nacional del Servicio Civil. La CNSC no es quien aplica las pruebas directamente, ni es la entidad que impulsa las convocatorias por sí misma, sino que se encarga esencialmente de administrar y vigilar la carrera administrativa, esto es, de contratar a la universidad que operará el proceso de selección y obviamente de supervisar, vigilar e impulsar cada convocatoria desde el punto de vista de la gestión contractual, de la gestión administrativa de la comisión misma. Pero en todo caso será una universidad quien opere cada proceso de selección desde la verificación de requisitos mínimos hasta la aplicación de la totalidad de pruebas. En ocasiones participan 2 universidades de una misma convocatoria, una se encarga de una primera fase y otra se encarga de una segunda fase. Esto sucede muy a menudo, pero siempre es una institución de educación superior acreditada por la Comisión Nacional de Servicio Civil quien debe adelantar cada proceso de selección. La verificación de requisitos mínimos, entonces, es la revisión de los documentos que cada uno aportó durante las inscripciones. Y aquí vamos a hacer una advertencia desde ya, y es que los documentos solo se pueden aportar durante la fase de inscripciones. No tenemos una oportunidad posterior para aportar certificaciones, documentos que acrediten nuestra formación académica o nuestra experiencia. Por eso nosotros debemos preparar muy bien este momento y precisamente por eso en Construyendo Méritos ofrecemos este tipo de espacios que nos permiten discutir sobre estas reglas formales de la inscripción y que nos permiten
abonar el terreno de la inscripción en mejor forma, evitando cometer errores. Entonces, la verificación de requisitos mínimos puede culminar con dos resultados para cada uno de ustedes: admitido o no admitido, continúa en concurso o no continúa en concurso. ¿Por dónde les informan esta decisión? A través del Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad, SIMO. Este es el canal, digamos, de divulgación y de notificaciones de los actos administrativos de la convocatoria. Entonces, una vez se cuenta con una lista de admitidos, se pasa a la siguiente fase, que son las pruebas escritas. Tenemos allí dos pruebas escritas, que son las pruebas de competencias funcionales y la segunda prueba de competencias comportamentales. Estas pruebas suman el 80% entre ambas y adicional a esta se aplica una prueba de valoración de antecedentes. Con ello tenemos el 100% de las pruebas. Debemos aclarar que en los empleos en los cuales no se exige experiencia, no se aplica una prueba de valoración de antecedentes y asimismo en los empleos de conductor. En los demás empleos sí se aplica una prueba de valoración de antecedentes. Ya vamos a entrar en detalle sobre qué es lo que evalúan cada una de estas pruebas. Por el momento mencionamos entonces que hay una prueba escrita de competencias funcionales, una segunda prueba escrita de competencias comportamentales y una tercera prueba de carácter no escrito de valoración de antecedentes. Con el resultado de estas tres pruebas se constituye la lista de elegibles. La lista de elegibles la expide la Comisión Nacional del Servicio Civil. La comisión es la autoridad constitucional para administrar la carrera administrativa. Es una autoridad del orden nacional, es un organismo autónomo de la Constitución y es la competente para expedir las listas de elegibles. Miren que esta competencia de administrar la carrera administrativa quedó centralizada en un organismo autónomo creado por la misma Constitución. Este organismo autónomo es el que se encarga entonces de expedir las listas, pero ya a partir de este momento será cada entidad quien deberá efectuar el nombramiento en periodo de prueba. Entonces la entidad lo que hace es que a partir de la lista de elegibles le comunica el nombramiento al elegible, quien deberá aceptar el mismo o rechazarlo si así lo considera, pero quien deberá aceptar el nombramiento y a partir de la posesión comenzará con un periodo de prueba de 6 meses. Es un periodo en el cual se evaluará su desempeño para determinar si cumple con el requisito de continuar en un empleo de carrera administrativa con la inscripción en el registro de carrera administrativa. Finalizado el periodo de prueba, se califican los servicios del elegible y en caso de ser satisfactorios, pues a partir de ese momento tendrá plenos derechos de carrera administrativa. Estas son las fases de la convocatoria. Vamos a hablar ahora de los documentos que se deben aportar durante la fase de inscripciones, pero antes vamos a resolver un par de preguntas. Les pido que un poco de paciencia con las preguntas. Eh, bueno, aquí hay una pregunta interesante que nos hace Nasli. Los requisitos se deben tener, los requisitos que ustedes deben observar como concursantes son los que dice el SIMO o el manual específico de funciones y competencias laborales de cada entidad. Ustedes deben realmente observar ambos, pero si hay una divergencia en lo que establece el SIMO y lo que tiene el manual de funciones de cada entidad, pues ustedes deben guiarse por lo que establece el SIMO. Eh, yo les voy a mostrar esto en mejor forma. ¿Listo? Para que no dejemos esto como en el aire. Esto es como algo muy... Ah, bueno. Tengo una sesión en el sistema. En un momento yo les muestro, disculpen, pero no me está dejando ingresar aquí pues, en este momento. En un momento podemos ver, pero para responder esta pregunta, ustedes deben observar los requisitos mínimos del manual de funciones, no solamente los que trae el SIMO, sino que el SIMO también tiene un link de descarga del manual de funciones del empleo al cual ustedes están postulando. Ustedes deben revisar la información que contienen ambos espacios, tanto el SIMO como el manual de funciones de la entidad. Y si hay una divergencia, deben ceñirse a lo dispuesto en el manual de funciones.
César nos dice, Estoy inscrito en el SIMO y aparece candado en las ofertas". Sí, porque en este momento no se han abierto las inscripciones. Gerson nos pregunta, si aplico a una vacante donde no exige experiencia, ¿mi experiencia no es valorada o tiene equivalencia? Si usted aplica una vacante en la cual no se exige experiencia, no se aplicará una prueba de valoración de antecedentes, por lo cual la experiencia excedente no le generará un puntaje adicional en la prueba de valoración de antecedentes. Bueno, yo creo que las preguntas que están allí son preguntas que vamos a ir resolviendo en los próximos dos puntos. Entonces yo les pido un poquito de paciencia y al final vemos qué queda por resolver. ¿Listo? ¿Qué documentos se deben aportar durante la fase de inscripciones? Se deben aportar documentos de identificación personal. Cuando yo creo una cuenta en el SIMO, debo cargar mi cédula de ciudadanía esencialmente. Cédula de ciudadanía en el sentido en que para los empleos de carrera administrativa solo pueden concursar ciudadanos colombianos. Debo aportar documentos de formación académica y debo aportar documentos de experiencia. Ya vamos a entrar en detalle sobre estos últimos dos. ¿Por qué son importantes los documentos que se aportan durante las inscripciones? Recordemos en primer lugar que las inscripciones son el único momento y último momento para aportar documentos en una convocatoria pública de empleo o concurso público de méritos. Solamente durante las inscripciones es que yo puedo cargar los documentos. Hay ciertas convocatorias que tienen reglas específicas y que se permite aportar documentos con posterioridad al cierre de inscripciones. Pienso en la convocatoria de la rama judicial, que tiene una fase de reclasificación. Pienso también en la convocatoria docente, en la cual se pueden aportar documentos después de pruebas, pero esto es excepcional. En las convocatorias del régimen general de carrera administrativa, siempre se deben aportar la totalidad de documentos durante la fase de inscripciones. Entonces, ustedes tienen un mes largo, es decir, hasta la primera semana de marzo, que cierran las inscripciones en la modalidad de concurso abierto para agrupar los documentos y para corregir aquellos que tengan inconvenientes. Entonces, hecha esta aclaración, es decir, que los documentos solo se aportan durante la fase de inscripciones, debemos resaltar que es importante aportar los documentos correctamente, pues con ellos se acreditan los requisitos mínimos de formación académica y experiencia. Esto es lo que me permite a mí concursar, porque si yo no alcanzo a cumplir los requisitos mínimos, no voy a ser convocado ni siquiera a las pruebas escritas. Adicionalmente, a partir de los documentos, yo participo y me aplican la prueba de valoración de antecedentes. La prueba de valoración de antecedentes es la tercera prueba que se aplica en la convocatoria y en ella le asignan una puntuación a los certificados que yo aporté durante la fase de inscripciones relacionados con mi formación académica y experiencia que exceden los requisitos mínimos del empleo al cual me postulé. Entonces, es importante que yo aporte correctamente la documentación que se me exige, es decir, formación académica y experiencia, no solamente porque con ella cumplo los requisitos mínimos, sino que eso me va a dar un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes. Ahora vamos a detallar cuáles son los documentos que se deben aportar tanto en educación como en experiencia. En educación se deben aportar documentos de educación formal. Todo empleo de carrera administrativa exige un título mínimo de educación formal, que puede ser bachillerato, técnica o educación técnica profesional, educación tecnológica, un título profesional o un título profesional y un título de posgrado. Eh, este digamos que es el requisito mínimo que se exige. Siempre se exige un requisito mínimo en educación formal. Hay empleos que adicionalmente exigen como requisito mínimo algún estudio de educación para el trabajo y el desarrollo humano, pero esto es excepcional. En todo caso, este es el segundo tipo de educación que yo puedo aportar al concurso de méritos y es certificaciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano. Estas certificaciones hacen referencia a una modalidad de educación que
certifica las competencias académicas o las competencias laborales de una persona. Esto hace referencia a estudios superiores a 160 horas, usualmente estudios que otorga, bueno, esencialmente el SENA es la entidad o la institución que otorga este tipo de certificaciones, aunque existen una gran cantidad de instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano. Tenemos adicionalmente educación informal. Educación informal es la otra modalidad de educación que yo presento a un concurso público de méritos, ya no para el cumplimiento de requisitos mínimos, sino para obtener un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes. Entonces, si yo he participado de congresos, de seminarios, de simposios y de eventos académicos inferiores a 160 horas, que se hayan tomado dentro de los 10 años anteriores al cierre de las inscripciones, los puedo aportar al CIMO para que me generen un puntaje en la convocatoria. Recapitulamos entonces que debemos acreditar tres tipos de educación. Educación formal para el cumplimiento de requisitos mínimos y educación para el trabajo y el desarrollo humano y educación informal, estas últimas dos, para generar un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes. Adicionalmente, debo acreditar experiencia. Aquí vamos a hacer una aclaración de cuál es la diferencia entre los distintos tipos de experiencia que exigen los empleos del Estado. Esta es una pregunta que han estado haciendo en los últimos momentos a través del chat y quiero que quede clara a partir de este punto. La experiencia laboral es una experiencia en cualquier tipo de empleo. La experiencia laboral solamente se admite para los niveles asistencial y técnico en cualquier tipo de empleo. Es decir, si ustedes, el empleo de su interés les exige experiencia laboral, ustedes simplemente pueden acreditar cualquier tipo de experiencia y esta les será válida para este empleo. Esto quiere decir que las certificaciones no necesariamente deben indicar las funciones desempeñadas, no por obligación deben indicar las funciones, ya que no es necesario para los casos en los que se exige experiencia laboral. La experiencia relacionada aplica también solamente para los niveles técnico y asistencial y es una experiencia en la cual ya sí se debe demostrar que las funciones de los empleos que yo he desempeñado se parecen, son similares o tienen una relación de afinidad al empleo al cual yo me estoy postulando. Es decir, yo he desempeñado funciones similares a ese empleo al cual me inscribí. Yo he sido auxiliar de contabilidad y me estoy postulando a un empleo en la gestión contable de una entidad del Estado. Entonces, allí, digamos que yo puedo decir que es experiencia relacionada, ¿cierto? Recordemos que la experiencia relacionada solamente aplica para el nivel técnico y para el nivel asistencial. Para el nivel profesional, aplica la experiencia profesional relacionada. Pero primero vamos a hablar de la experiencia profesional. La experiencia profesional es aquella que se adquiere a partir de la terminación y aprobación del pensum académico de una carrera profesional, siempre y cuando se cuente con el título profesional. Es decir, es la experiencia que yo hago como profesional, que se me contabiliza a partir de la terminación de materias, pero esencialmente que se deriva de mi titulación como profesional. Es la que se cuenta a partir de la obtención del título profesional, esencialmente. Digamos que se contabiliza a partir de la terminación de materias, pero para que sea válida esa experiencia entre la terminación de materias y la obtención del título, yo debo aportar un certificado de terminación de materias. En sumo, la experiencia profesional es la experiencia que yo genero como profesional, es decir, después de haber obtenido un título profesional. Adicionalmente está la experiencia profesional relacionada. Esta experiencia es una experiencia que además de que se me exige que sea profesional, también se me exige que sea profesional, que sea relacionada. Es decir, que yo con los certificados que aporto demuestro que esas funciones son afines, se parecen, son similares a las del empleo al cual me estoy postulando. Es decir, yo debo convencer desde cierta óptica que tengo la experiencia similar, afín a ese empleo al cual yo me estoy postulando como concursante.
Esos son los tipos de experiencia que yo me voy a encontrar en el SIMO cuando analizo los requisitos mínimos de los empleos convocados. ¿Cómo se acreditan estos factores de mérito? Oscar nos pregunta que él es profesional especializado, pero tiene una carrera técnica. Al postularse para una vacante profesional, solo debe aportarlo de profesional. La recomendación es que aporte todos los documentos al SIMO. Si tiene una técnica profesional, yo la aportaría, porque si bien en esta convocatoria puede que no sea tenida en cuenta, en otras convocatorias sí. Entonces yo aportaría todos esos documentos. Eh, muy bien. ¿En los documentos de educación formal se presenta el título más alto o es necesario presentar todos los anteriores como bachiller? Miren, si ustedes son profesionales, simplemente con aportar el título profesional ya cumplen con el requisito, pues no deben aportar el título de bachiller. Esto sí no es necesario y bueno, y de hecho pues es preferible no aportarlo porque en última lo que hace es abultar allí su información. Si estoy a punto de graduarme de profesional, pero no alcanzo a titularme para la convocatoria, solo cumpliría con el bachiller. Realmente sí, tendría que presentarse un empleo del nivel técnico o asistencial, Daniel, porque el nivel profesional solamente puede postularse las personas que ya tienen un título profesional. Muy bien, vamos entonces a los requisitos de las certificaciones de formación académica y de experiencia. Eh, Tenemos entonces que la educación formal se acredita a través de certificaciones del título obtenido, a través del acta de grado, a través del diploma. Estos son los documentos a través de los cuales se acreditan el título de bachiller, el título profesional, el título técnico, tecnológico o el título de posgrado. Cuando una persona tiene un título obtenido en el exterior y está en español, lo puede aportar a la convocatoria, será válido a efectos del concurso, la persona podrá incluso posesionarse, pero dentro de los 2 años siguientes a la posesión deberá presentar la homologación del título ante el Ministerio de Educación Nacional. Si el título ha sido otorgado en otro idioma, deberá entonces acreditar adicionalmente la traducción oficial. Muy bien. Educación para el trabajo y el desarrollo humano. Tenemos entonces que en la educación formal yo debo acreditarla a través de una copia de mi diploma, del acta de grado o de un certificado en que se indique el título obtenido. La educación para el trabajo y el desarrollo humano, debo aportar certificaciones que indiquen el nombre de la entidad, nombre del evento y contenido de formación, fechas de realización e intensidad horaria. Lo mismo para la educación informal, intensidad horaria, nombre de la institución, nombre del evento de formación y fecha de realización. Aquí debemos observar que la educación informal solamente es tenida en cuenta cuando ha sido tomada dentro de los 10 años anteriores a la fecha de cierre de inscripciones. Entonces, las inscripciones para esta convocatoria cierran el 5 de marzo del 2023. En ese caso, solamente serían tenidos en cuenta los certificados de educación que fueron tomados entre el 5 de marzo del 2013 y el 5 de marzo del 2023, fecha de cierre de las inscripciones. Este sería como el cálculo que habría que hacer. Los cursos tomados antes de esos 10 años no serán tenidos en cuenta, son obsoletos, son muy viejos, y si ustedes se ponen a ver un curso de educación informal que es tan anterior, ya se vuelve obsoleto. Tenemos entonces, estos son los requisitos para acreditar la educación formal, la educación informal y la educación para el trabajo y el desarrollo humano. Adicionalmente, yo debo acreditar la experiencia. Y aquí es donde en mayor grado cometemos errores como concursantes, porque acreditamos mal la experiencia.
Entonces, los requisitos de los certificados de experiencia son los siguientes. Aclarando previamente que yo puedo certificar experiencia no solamente derivada de un contrato laboral o de un contrato o de una vinculación a un empleo de carrera administrativa o de una vinculación a un trabajo oficial, sino que adicionalmente yo puedo demostrar experiencia a través de una vinculación por prestación de servicios o de trabajo independiente. Cada una de estas modalidades de experiencia tienen unos requisitos distintos. La experiencia laboral se acredita a través de una certificación que indique lo siguiente: nombre o razón social de la empresa o de la entidad, cargos desempeñados y sus fechas, relación de las funciones desempeñadas por cada cargo, fecha de ingreso y retiro, diferenciando las fechas de vinculación a cada cargo. Entonces, aquí nosotros tenemos, hay un punto que me interesa que ustedes tengan muy en cuenta y es la exigencia de la relación de las funciones desempeñadas por cada cargo y la fecha de ingreso y retiro, diferenciando las fechas de vinculación a cada cargo. Vamos a poner un ejemplo. Una persona se vincula desde el 2005 a una entidad y viene desempeñándose desde esa fecha hasta el día de hoy en esa misma entidad, pero ha tenido una diversidad de empleos. El certificado laboral de esta persona debe indicar cuáles son los empleos que ha desempeñado, en qué fechas, con sus respectivas funciones. En detalle, es decir, por cada empleo, las fechas en que desempeñó ese empleo y qué funciones desempeñó en ese empleo específico, ¿cierto? Hay certificaciones en las cuales se indica las funciones del último empleo, pero no las de todos los empleos que se han desempeñado en una entidad. Estas certificaciones por lo general no son válidas o simplemente dan la experiencia última, pero no la experiencia de todos los empleos, porque nuevamente reitero, cuáles, se debe especificar cuáles son las funciones, cuál es el cargo y cuáles son las fechas por cada empleo que se ha tenido en una entidad. La experiencia también se puede acreditar a través de certificados de prestación de servicios. Allí no se puede aportar simplemente el contrato o copia del contrato de prestación de servicios, sino que adicionalmente, o no, especialmente, se debe aportar una certificación que indique el objeto contractual, idealmente que indique las actividades desempeñadas, las fechas en las cuales se ejecutó ese contrato, es decir, que muy claramente el certificado indique que ese contrato ha sido ejecutado en unas fechas determinadas. Debe indicar la misma información o casi la misma información de una certificación laboral. Obviamente, una prestación de servicios es muy distinto a una vinculación laboral, entonces no se le puede exigir la misma información, pero casi, es decir, las certificaciones de prestación de servicios son muy similares, simplemente en ellas se detalla el objeto contractual, las actividades desempeñadas. Cuando se regula un objeto amplio, no se deben indicar las actividades y las fechas en las cuales se ejecutó ese contrato de prestación de servicios. Y finalmente tenemos el trabajo independiente o a favor de entidades ya liquidadas. En estos casos, cuando yo me desempeño como empleado independiente o como trabajador independiente o me desempeñé para una entidad ya liquidada, yo debo aportar un certificado suscrito por mí mismo en el cual afirmo que me desempeñé como trabajador independiente en el cargo específico de, desempeñando adicionalmente las funciones de en las siguientes fechas. Es decir, debe indicar lo mismo que cualquier certificación, solo que en este caso el certificado yo mismo lo suscribo, ¿cierto? Esto obviamente después pasará a ser objeto de revisión, seguramente por parte de la entidad que opera el proceso de selección, de la comisión y de la misma entidad nominadora, ¿cierto? Esto muy seguramente así será, pero esta es la forma en que se acredita la experiencia independiente. ¿Qué precauciones se deben tomar para no resultar inadmitido? Recomendaciones. Verificar que los documentos estén bien escaneados y sean legibles en la totalidad de los datos que proporcionan.
verificar si los documentos de experiencia y formación académica cumplen con los requisitos de acreditación de la convocatoria, cargar la totalidad de documentos previo al cierre de inscripciones, actualizar los certificados de experiencia de ser necesario y posible, determinar muy bien si se cumple o no con los requisitos mínimos del empleo de elección, verificar si se cuenta o no con el tipo de experiencia que se exige en el empleo de elección. Entonces, cuando ustedes se postulan a un concurso de méritos, eligen un empleo de aquellos que están siendo ofertados, ustedes deben revisar si cumplen o no con los requisitos mínimos del empleo. Esto es fundamental, porque aquí ustedes no pueden hacer una apuesta diferente. Es decir, en el sector privado, las personas muchas veces se postulan a vacantes para las cuales no cumplen plenamente con los requisitos, pero el sector privado puede permitirse esta flexibilidad. Aquí no, aquí hay una objetividad en la selección de los concursantes en la medida en que si solamente les falta un día para adquirir los 3 años de experiencia que se les está exigiendo, pues no podrán continuar en el proceso de selección, ¿cierto? Entonces ustedes deben observar muy bien si cumplen o no con los requisitos mínimos del empleo al cual se desean postular. Pero no solamente deben fijarse que cumplan con estos requisitos mínimos, sino si en alguna medida los exceden y eventualmente obtendrán un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes. Daniela nos pregunta, ¿cuánto tiempo de expedición deben tener los certificados laborales más o menos? No hay una fecha de vencimiento para los certificados laborales. Pueden tener 30 años y serán válidos. Joana nos pregunta, si me postulo a una vacante que no exige experiencia, ¿puedo aportar experiencia para una mayor calificación? Bueno, aquí esto quiero que quede muy claro. Las vacantes que no exigen experiencia, no se les aplica una prueba de valoración de antecedentes. Entonces, la experiencia adicional no va a generar ningún puntaje en la convocatoria porque no se aplica esta prueba de valoración de antecedentes en estos empleos en los cuales no se exige experiencia. Bueno, muy bien. Continuamos. Eh, ¿En qué consiste la prueba de valoración de antecedentes? Este punto es importante porque con las inscripciones yo presento los documentos con los cuales se me asignará un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes. A partir de los documentos que yo aporto durante las inscripciones, me asignan el puntaje en esta prueba. Entonces yo debo fijarme muy bien si estoy aportando los documentos correctamente. Tenemos entonces que son 3 pruebas. Esto no lo habíamos visto, el peso porcentual de las 3 pruebas juntas. La primera prueba de competencias funcionales pesa el 60%, la prueba de competencias comportamentales el 20% y la prueba de valoración de antecedentes el 20%. O sea, no es un peso porcentual menor el de la prueba de valoración de antecedentes, tiene un peso significativo y sirve de desempate. Cuando las personas vienen muy parejas en un proceso de selección, ya vamos a ver las diferencias de acuerdo a la formación académica o la experiencia adicional de uno u otro. Recordemos entonces que en los empleos en que no se exige experiencia no se aplicará una prueba de valoración de antecedentes. Entonces allí los porcentajes ya cambian de 75 a 25, es decir, las competencias funcionales tienen un peso porcentual del 75 y las competencias comportamentales del 25. La prueba de competencias funcionales, recordemos que es eliminatoria. Pero nos vamos a enfocar en la prueba de valoración de antecedentes. Esta prueba es una prueba que se aplica a partir de las reglas especificadas en el anexo técnico de la convocatoria. Entonces vamos a compartir pantalla brevemente. Y aquí estamos. Cuando yo ingreso al sitio web de la Comisión Nacional del Servicio Civil, a las convocatorias en desarrollo, voy a encontrar allí, cuando ingreso a la convocatoria territorial 9, el anexo técnico para todos los procesos de selección de la convocatoria territorial 9. Lo descargo y vamos a ver el índice, porque allí me van a decir
las reglas de la prueba de valoración de antecedentes en la página 24. En estas reglas de la prueba de valoración de antecedentes, a mí me van a indicar cómo me van a calificar los certificados de formación académica y experiencia y cómo yo debo aportar estos certificados. Por ejemplo, esta era una regla que yo les describí hace un momento. Con relación a los cursos o eventos de educación informal, se aclara que solamente se van a tener en cuenta los realizados en los últimos 10 años, contados hasta la fecha del cierre de inscripciones. Tenemos entonces que estas son las reglas de la prueba de valoración de antecedentes y me interesa que veamos cuáles son los factores de puntuación. Tenemos entonces que, por ejemplo, en el nivel profesional, a mí me van a dar 100 puntos en total. De esos 100 puntos, 40 podrán ser por experiencia profesional relacionada adicional, 15 por experiencia profesional adicional, 25 por educación formal adicional, 5 por educación informal y 15 por educación para el trabajo y el desarrollo humano. Vamos a ver en el nivel técnico, asistencial, los niveles técnico y asistencial, tenemos que me van a dar a mí también 100 puntos, 40 máximo por experiencia relacionada, 10 máximo por experiencia laboral, 20 máximo por educación formal, 5 por educación informal y 25 por educación para el trabajo y el desarrollo humano. Esto, digamos que esta puntuación se otorgará según el empleo al cual yo me esté postulando tenga un requisito mínimo de experiencia profesional relacionada, de experiencia profesional, en el caso del nivel técnico y asistencial de experiencia relacionada o de experiencia laboral. Entonces, me interesa es que veamos qué es lo que me van a puntuar a mí en esta prueba. Me puntúan entonces la educación formal adicional. Yo espero que allí todos veamos, bueno, yo creo que allí mejor. Me van a puntuar la educación formal adicional. ¿Qué es la educación formal? Un título de posgrado adicional, un título profesional adicional, es decir, la persona que tiene dos títulos profesionales, la persona que tiene una maestría, la persona que tiene un doctorado. Esto es la educación formal. En el nivel técnico también, la educación formal son los títulos tecnológicos, títulos técnicos profesionales o la especialización técnica o tecnológica. Estos son los niveles técnico y asistencial. También me asignan una puntuación a la educación informal. Estos son cursos, seminarios, congresos, diplomados de máximo 160 horas o, para ser más preciso, inferiores a 160 horas. Se suman las horas de estos cursos y me van a otorgar un puntaje de acuerdo a esta tabla que vemos allí. También los certificados de educación para el trabajo y el desarrollo humano. Por cada curso me van a dar 5 puntos. Estos cursos podrán ser de conocimientos académicos o de formación laboral. Digamos que cada curso me debería dar 5 puntos. Adicional a la educación, que es lo que acabamos de ver, también me van a otorgar una puntuación a la experiencia. Las reglas bajo las cuales se califica la experiencia están estipuladas en este anexo técnico que les estoy compartiendo. Vamos a finalizar allí con la presentación, perdón, de ese anexo técnico. La invitación entonces es a que consulten las reglas de puntuación de la prueba de valoración de antecedentes en el anexo técnico de la convocatoria, porque es importante que ustedes traten de obtener algún puntaje en la prueba de valoración de antecedentes. En esta prueba usualmente no se obtiene un puntaje alto. ¿Por qué? Porque es difícil, digamos, tener educación formal adicional. Es decir, yo me presento a un empleo del nivel profesional y tengo que tener un título de posgrado para que me genere un puntaje. Bueno, esto no es tan difícil, ¿cierto? Pero usualmente cuando yo tengo un título de posgrado, me presento un profesional especializado. Entonces, allí ya no me genera puntuación este título de posgrado. Pero bueno, las personas no tienen una puntuación muy alta en educación formal. En educación informal solamente se dan 5 puntos. Entonces ustedes aportan cursos de más de 160 horas en total, ya tienen el máximo de 5 puntos.
En educación para el trabajo y el desarrollo humano, al menos en el nivel profesional, muchas personas no tienen este tipo de certificaciones. No sea, usualmente la gente no se interesa por este tipo de formación, entonces la gente no obtiene mayor puntaje en este ítem. Lo que genera la diferencia eventualmente será la experiencia, ¿cierto? Porque cuando una persona tiene una experiencia que le da el máximo de puntuación en experiencia, entonces allí sí se genera una diferencia. La invitación entonces es a ver la forma en la que cada uno puede exceder los requisitos mínimos del empleo al cual se va a postular y la forma en que cada uno obtendrá eventualmente un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes. Emel nos pregunta, ¿tiene mayor peso o es indiferente si como profesional me postulo a un cargo técnico o de auxiliar? Realmente no tienen mayor peso presentarse a un empleo del nivel profesional desde el nivel, es decir, un empleo del nivel técnico siendo profesional, porque ese título de profesional no le va a generar un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes. Simplemente con ese título usted va a cumplir el requisito mínimo de formación académica, pero no va a obtener un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes. Entonces pierde el título profesional y empieza a generar una experiencia que no es propia del nivel profesional y que no le va a servir como experiencia profesional relacionada cuando se desee postular a un empleo del nivel profesional. ¿Cómo mejorar el puntaje en esta prueba? Verificar que la prueba sí se aplica al empleo de elección. ¿En cuáles empleos no se aplica? En los empleos en los cuales no se exige experiencia. En estos casos, ustedes no deben observar si van a mejorar el puntaje o no en esta prueba, porque en estos empleos en los que no se exige experiencia, no se aplica la prueba de valoración de antecedentes. Lo primero es determinar si efectivamente se cumple con los requisitos mínimos del empleo. Fundamental. Verificar qué certificaciones demuestran formación académica y o experiencia adicional a lo exigido. Y simular el puntaje a obtener y evitar postularse a empleos en los que se obtendría un puntaje de 0. Allí tenemos nosotros que mencionarles que desde Construyendo Méritos tenemos una completa asesoría en requisitos mínimos y valoración de antecedentes. Esa asesoría para el año 2022 tiene un costo de 175.000 pesos y consiste en la revisión de los documentos que cada uno de ustedes piensa aportar a un concurso público de méritos de acuerdo a un empleo específico con miras a determinar si se cumplirían con los requisitos mínimos de este empleo o no y qué resultados se obtendrían en la prueba de valoración de antecedentes. Esta asesoría consiste en la elaboración de un documento para ustedes en el cual se indicará, de acuerdo a 2 empleos posibles, cuál es el empleo más conveniente. Es una asesoría bastante completa, entonces los invitamos a pasarse por nuestro sitio web y conocer este servicio. Eh, Vamos a hablar, bueno, antes de pasar a este tema, quisiera que viéramos algunos ejemplos de certificación de la formación académica y la experiencia. Allí estamos viendo el título de bachiller académico. Si la persona se está postulando a un empleo en el nivel profesional, no es necesario aportar este diploma. Este es el acta de grado. Este es el acta de grado que otorga el título de ingeniero mecánico. Entonces, digamos que es un documento idóneo para aportar al concurso de méritos. Aquí vemos entonces un diplomado. Estoy trayendo algunos ejemplos de certificaciones que podríamos presentar a un concurso de méritos. Bueno, de este documento del acta de grado como profesional, es muy importante que especifique bien la fecha de grado, es decir, que sea legible la fecha de grado. En este caso, es un diplomado y es del 3 de marzo del 2003. Este certificado no es válido porque es muy viejo, es decir, en el sentido de que supera los 10 años anteriores a la fecha de cierre de inscripciones. Este documento parece del año 2010, también es anterior, no sería válido. Del 2011 tampoco sería válido. Estamos viendo certificaciones de educación informal, diplomados. Este es del 94, miren, son documentos que no van a ser tenidos en cuenta en una convocatoria. Y allí llegamos a los documentos de experiencia. Este certificado, bueno, creo que está muy difícil de leer. Este de pronto está más fácil de leer, ¿cierto? Y este certificado me interesa que lo veamos porque tiene un error. Me dice que el señor
laboró en esta empresa desde el 20 de noviembre de 1995 hasta el 17 de mayo del 2007, 12 años de experiencia. Su motivo de retiro fue terminación de contrato fijo, desempeñando sus cargos y funciones de la siguiente manera: ingeniero coordinador de mantenimiento, superintendente de producción de protección infantil. Miren, dos empleos distintos, pero no me está indicando las fechas en las cuales se desempeñó cada uno de estos empleos. Entonces, esta certificación es muy probable que no sea válida, porque no me está indicando cuáles son las fechas en las que se desempeñó para cada uno de estos empleos. Y si se está postulando a un empleo de nivel profesional que exige experiencia profesional relacionada, pues esta información va a ser incompleta. ¿Listo? Entonces allí tenemos un error. Este certificado, por ejemplo, es un certificado laboral válido porque me indica a mí las fechas desempeñadas de la labor, el cargo desempeñado, que es director de mantenimiento, y las funciones muy bien detalladas, y la jornada laboral. Entonces tenemos allí una buena certificación. Esta certificación me dice que se desempeñó como jefe de planta, pero no me dice las funciones que desempeñó. Entonces, con esta certificación no se puede acreditar experiencia profesional relacionada. Esta es una certificación de contratos de prestación de servicios. Miren, me indica el objeto contractual, la fecha de inicio y la fecha de terminación. Con eso es suficiente en estos casos, ¿cierto? Muy bien. Seguimos con certificaciones laborales sin funciones. Entonces, esta certificación no es válida para acreditar experiencia profesional relacionada. Muy bien, creo que allí tenemos algo de algunos ejemplos que nos pueden dar ideas de cómo acreditar correctamente la formación académica y la experiencia a un concurso público de méritos. Finalizando, vamos a resolver todas las dudas posibles. Listo, por el momento vamos a hablar muy brevemente de en qué consisten las demás pruebas que se aplicarán en la convocatoria territorial 9. Recordemos que en esta convocatoria se aplicarán adicionalmente dos pruebas: una prueba de competencias funcionales y una prueba de competencias comportamentales. La prueba de competencias funcionales evalúa esencialmente tres componentes: conocimientos básicos de la función pública, habilidades básicas como comprensión lectora, razonamiento matemático y herramientas ofimáticas, y conocimientos funcionales del empleo. Estos son los tres componentes de la prueba de competencias funcionales. Adicionalmente, se aplica una prueba de competencias comportamentales, pero de ella hablaremos más profundamente en un momento. ¿Cómo se evalúa esta prueba de competencias funcionales? Si bien nosotros en este momento estamos preparando las inscripciones, cerradas las inscripciones tendremos que comenzar a preparar inmediatamente las pruebas escritas. Entonces, parte de ello es conocer la metodología de evaluación. La Comisión Nacional del Servicio Civil sigue una metodología de juicio situacional en la cual cada pregunta está precedida de un caso hipotético y a su vez de cada caso hipotético se desprenden una pluralidad de preguntas de selección múltiple con única respuesta. Es decir, solamente una de las opciones de respuesta es correcta. Miren entonces que yo de esta primera situación debo responder las preguntas 1 y 2. Para que sea un ejemplo más completo, vamos a leerlo. La Comisión Nacional del Servicio Civil viene adelantando un concurso de méritos en el cual se ofertan los empleos vacantes que conforman la planta de personal de un ministerio. Este concurso de méritos fue diseñado con la siguiente estructura en la convocatoria correspondiente: inscripciones, verificación de requisitos mínimos, aplicación de pruebas escritas, aplicación de prueba de valoración de antecedentes y publicación de lista de elegibles. Cerrada la etapa de inscripciones, la universidad contratada para operar el concurso de méritos adelanta la fase de verificación de requisitos mínimos, arrojando como resultado una gran cantidad de personas que no cumplen con los requisitos exigidos en los empleos a los cuales se postularon. Responda a las preguntas 1 y 2 teniendo en cuenta los anteriores hechos. Entonces, pregunta número 1. Las personas que sean declaradas como no admitidas al no cumplir los requisitos mínimos de los empleos de su elección serán excluidas del concurso de méritos. Estas personas podrán interponer reclamación dentro de los 2 días hábiles siguientes a la publicación de resultados
B, 10 días hábiles siguientes a la publicación de resultados. C, 15 días hábiles siguientes a la publicación de resultados. D, 30 días hábiles siguientes a la publicación de resultados. De estas opciones de respuesta, solamente una es correcta. ¿Listo? En este caso, es la A. Las personas que son inadmitidas en la fase de verificación de requisitos mínimos pueden interponer reclamación dentro de los 2 días hábiles siguientes. Pregunta número 2. Superada la fase de verificación de requisitos mínimos, la universidad competente para adelantar el concurso procede con la aplicación de pruebas escritas. Posteriormente, adelanta la prueba de valoración de antecedentes. En caso que un concursante quiera controvertir el resultado obtenido en las pruebas, A podrá hacerlo sobre el resultado obtenido en cada una de las pruebas. B podrá hacerlo solamente sobre el resultado obtenido en las pruebas de carácter eliminatorio. C no podrá interponer reclamaciones, ya que en los concursos públicos de mérito solo procede la acción de tutela. D podrá hacerlo una vez se publiquen los resultados de la totalidad de las pruebas, interponiendo una reclamación sobre el puntaje total obtenido en el concurso. Aquí la clave de respuesta es la A. En los concursos de méritos de la comisión se puede interponer reclamación sobre los resultados de cada una de las pruebas escritas dentro de los 5 días hábiles siguientes a la publicación de los resultados. Entonces, allí tenemos la metodología de evaluación. Eso es lo que estamos viendo en este momento. Es decir, la metodología de evaluación de la prueba de competencias funcionales, en la cual se evalúan 3 componentes: conocimientos básicos de la función pública, habilidades básicas y conocimientos funcionales. Vamos entonces apropiándonos de esta información que nos permitirá obtener un buen desempeño en las pruebas escritas. Adicionalmente, se aplica una prueba de competencias comportamentales. Aquí se evalúan ya competencias del ser y no conocimientos. Entonces, para todos los niveles se evalúan las siguientes competencias: aprendizaje continuo, orientación a resultados, orientación al usuario y al ciudadano, compromiso con la organización, trabajo en equipo y adaptación al cambio. Adicionalmente, por cada nivel jerárquico se evalúan competencias específicas. Entonces, yo, cuando me postulo a un nivel jerárquico en una entidad del Estado, debo prever que debo evidenciar adicionalmente unas competencias comportamentales. Yo debo ser una persona, cuando me postulo a nivel profesional, que tenga la capacidad o que evidencie la competencia de instrumentación de decisiones, por ejemplo la competencia de aporte técnico profesional. Si me postulo a nivel técnico, yo debo evidenciar en esta prueba que poseo la competencia de confiabilidad técnica, la competencia de disciplina y la competencia de responsabilidad. Vemos entonces que ya en esta prueba se evalúan componentes muy distintos a la prueba de competencias funcionales y la metodología de evaluación es la misma. Vamos a ver un ejemplo. En la entidad para la cual trabaja, le han asignado nuevas funciones a su dependencia. Dentro de las funciones asignadas, los empleados deben hacer uso de nuevos equipos y software que antes no venían usando. A algunas personas, los nuevos conocimientos y técnicas de que deben apropiarse les ha causado algo de dificultades. Para ello, la entidad hace una capacitación básica de tal forma que cada empleado tenga las herramientas para desempeñar las nuevas funciones. Responda a las preguntas 1 y 2 teniendo en cuenta los anteriores hechos. Entonces yo debo responder la pregunta 1 y la pregunta 2. La pregunta 1, al comenzar a implementar los cambios sugeridos, usted encuentra que la capacitación fue insuficiente, pues no abordó todos los aspectos necesarios. Frente a esto, usted A, considera que es necesario actualizarse por sus propios medios. B, espera que es necesaria una capacitación de la entidad más profunda. C, espera que la práctica haga que mejore en el uso de las nuevas herramientas. Tenemos 3 opciones de respuesta, de las cuales solo una es correcta. En este caso, la opción correcta es la A, porque es la que evidencia la competencia de aprendizaje continuo, que es la que se me está evaluando en este ítem y es la que se me está evaluando en este postulado o en esta situación. Esta es entonces la metodología que sigue la evaluación en la prueba de competencias comportamentales. Es, digamos que lo que nos interesaba a efectos de este último espacio y era evidenciar cuál es la metodología de evaluación de las pruebas escritas que ustedes encontrarán en la convocatoria.
¿Cómo prepararse para las pruebas escritas de la convocatoria territorial 9? En este punto, la recomendación es conocer muy bien cuáles son las fases de la convocatoria y estar preparado para la fecha de aplicación de las pruebas escritas. Previo a que sean aplicadas las pruebas escritas, a ustedes les van a informar a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil, a través de la página web de la Comisión Nacional del Servicio Civil, cuál es la fecha de aplicación de pruebas y adicionalmente les van a publicar, vamos a ver con un ejemplo con otra convocatoria, una guía de orientación al aspirante para la aplicación de pruebas escritas. Esta es, por ejemplo, la guía de orientación al aspirante para la convocatoria territorial Nariño. Y aquí les van a indicar los ejemplos de preguntas que les evaluarán y la información más básica de las pruebas escritas. Bueno, creo que no se abrió la guía porque tenía solamente compartida esta página. Aquí en este link descargan la guía, es como lo que les quiero mostrar. Eh, Adicionalmente, la invitación también es a prepararse con nosotros a través de nuestro curso virtual. Les voy a mostrar qué es lo que tenemos para ustedes para la convocatoria territorial 9. Tenemos un completo curso virtual integrado por simulaciones de pruebas escritas y por lecciones en video, a partir de las cuales podrán prepararse ampliamente para la prueba de competencias funcionales y para la prueba de competencias comportamentales. Nuestro curso virtual les permitirá familiarizarse con la metodología de evaluación de los concursos públicos de méritos de la competencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Cada pregunta viene con una amplia retroalimentación, de tal forma que ustedes van a saber en qué están fallando y cuál es la opción correcta en la medida que les va a indicar eh, la clave de respuesta y por qué no es correcta la opción que ustedes han seleccionado. Adicionalmente, el curso está integrado por lecciones en video en algunos asuntos básicos que le permitirán también que les permitirán profundizar en conocimientos básicos de la función pública esencialmente. Y finalmente, el curso está integrado por una simulación de prueba escrita de competencias comportamentales por cada nivel jerárquico para que ustedes conozcan muy bien cómo se evalúa este tipo de pruebas, ¿cierto? Entonces allí ustedes van a tener una amplia preparación con nosotros para esa convocatoria territorial 9. Los invitamos a visitar nuestro sitio web. Vamos todos un momento acá a visitar nuestro sitio web www.construyendameritos.com y allí en la sección cursos convocatorias encontrarán el curso para la convocatoria territorial 9, convocatoria nuevamente que agrupa a los departamentos de Nariño, Santander y Valle del Cauca. Este precio que ven allí de 175.000 pesos es el precio del 2022. A partir del 1 de febrero, nuestro curso virtual tendrá un costo de 205.000 pesos. Entonces los invitamos a aprovechar estos últimos días de precio del año 2022. La invitación entonces es a que se preparen con nosotros para la convocatoria territorial nueva a partir de nuestro curso virtual. Es un curso bastante completo. En Construyendo Méritos tenemos una amplia experiencia en la capacitación de personas para concursos públicos de méritos. Muchas personas hoy en día son empleados de carrera gracias a la formación que nosotros proveemos y esto es una muestra de la calidad de nuestro trabajo. Entonces los invitamos a prepararse con nosotros. Para esa convocatoria territorial 9. Antes de despedirnos, vamos a resolver algunas preguntas. Muy bien. Muy bien. Claudia nos pregunta, ella tiene un título profesional, un máster y una especialización. Pues allí, Claudia, si usted se presenta a un empleo del nivel profesional, debe seleccionar un empleo profesional especializado, porque realmente usted tiene ya una maestría que le va a generar un buen puntaje en la prueba de valoración de antecedentes, ¿cierto? Ah, lo que pasa es, me pregunta qué puntaje se obtiene con el título de magíster. Eso no lo mostramos, digamos, en la presentación. Eso está dentro del anexo técnico de la convocatoria. Digamos que hay que revisar esta parte. Mm, la judicatura en el caso de abogados es experiencia laboral o profesional. La judicatura es experiencia profesional siempre y cuando se acredite la terminación de materias.
Catalina nos pregunta cómo debe ser una certificación del trabajo actual. Las certificaciones del trabajo actual usualmente dicen que la persona está vinculada desde una fecha inicial hasta la fecha y el certificado indica la fecha de expedición. Esta fecha de expedición se entiende como la fecha de finalización del empleo. Natalie nos pregunta, ¿qué precio tiene esa capacitación y cuánto tiempo dura? Tiene un precio de 175.000 pesos y está habilitada hasta la fecha de aplicación de las pruebas escritas. Es un curso virtual que estará disponible hasta la fecha de aplicación de pruebas. Álvaro nos pregunta, si no soy servidor público, ¿puedo aplicar a las ofertas de ascenso? No, solamente los empleados con derechos de carrera pueden aplicar a los empleos ofertados en la modalidad de ascenso. Un empleado en provisionalidad no puede postularse a un empleo en la modalidad de ascenso. Buenas noches. ¿Una persona que ya tenga la edad de pensión puede presentarse? Sí, puede presentarse. Claro que sí. Solamente no puede presentarse aquella persona que ya cumplió la edad de retiro forzoso. Luisa nos pregunta, soy titulada en Derecho, aún no tengo la tarjeta profesional, está en proceso. ¿Cómo hago si me quiero postular a una vacante profesional? En este caso, usted aporta la constancia del documento en trámite. Muy bien, les agradezco mucho su asistencia el día de hoy. Los espero en futuros espacios de este tipo para la convocatoria territorial 9. Los invito nuevamente a prepararse con nosotros para esta convocatoria y nos veremos nuevamente. Es una convocatoria a la cual le dará impulso la Comisión Nacional del Servicio Civil durante este año 2023. Entonces los invitamos a estar atentos a los distintos seminarios que organizaremos desde Construyendo Méritos para acompañar esta convocatoria. Feliz noche y muchas gracias nuevamente por su asistencia.